Hola a todos nuevamente, sean bienvenidos a Martin Stock, canal dedicado al análisis de empresas con el fin de determinar si son oportunidades de inversión. Los saluda Martín y hoy vamos a analizar una acción que yo ya tengo en mi portafolio. Antes de empezar, quiero que recordemos que esto no es una recomendación de compra. Si alguno de ustedes va a invertir en alguna compañía, es recomendable que haga sus propias investigaciones y saque sus propias conclusiones. Nunca deben invertir en una compañía solo porque otra persona lo hace o lo recomienda. Dicho esto, arranquemos. Hoy vamos a estar viendo Intel Corporation, cuyo ticker es INTC. La acción de Intel se puede operar tanto en el mercado estadounidense como en el mercado argentino, por medio de los CDRs, que fueron muy nombrados esta semana debido a las distintas condiciones que va imponiendo constantemente la CNB en busca de contener la escapada del dólar CCL. Bueno, vamos a conocer un poco de Intel. Es una compañía estadounidense que pertenece al sector tecnológico. Intel se dedica a ofrecer soluciones informáticas de redes, almacenamiento de datos y comunicación. Cuenta con plantas de producción repartidas por varios países: Estados Unidos, Irlanda, Israel, China, Costa Rica, Malasia, Filipinas y Vietnam. Cuenta con 5 segmentos de negocio: un segmento centrado en el negocio de PC, que es el Client Computing Group, CSG, el cual consta de plataformas diseñadas para computadoras de escritorio y portátiles, tablets, teléfonos, productos de conectividad inalámbrica y por cable, y otros 4 segmentos centrados en el negocio de datos: Data Center Group, DSG, Internet of the Things Group, IoTG, Non-Volatile Memory Solution Group, NSG, y Programmable Solution Group, PSG, que ofrecen infraestructura y soporte para trabajar en la nube, soluciones informáticas a distintas ramas de negocio: automotriz, médica, comercio, memorias, principalmente para discos SSD, y finalmente también ofrecen semiconductores programables para una amplia gama de mercado. En lo que respecta a historia, Intel fue fundada en 1968 por los pioneros en semiconductores Robert Noyce y Gordon Moore, bajo el nombre de Integrated Electronics Corporation. En lo que respecta al desempeño que tuvo Intel desde el año 2002, año en que el índice Nasdaq salió a la luz, vemos que el que invirtió en Intel o en el SP500 hoy tendrían básicamente la misma rentabilidad, mientras que el que invirtió directamente en el índice Nasdaq hoy se encontraría con una rentabilidad del 887%. Tener en cuenta que en el índice Nasdaq cotizan las principales compañías tecnológicas y que constantemente estas deben estar innovando sus productos y servicios para no quedar rezagadas y sucumbir ante sus competidores. Por ende, es un índice mucho más volátil, lo que hace que tanto las ganancias como el riesgo sean mayores al SP. Ahora vamos a ver un resumen de lo que nos dejó la última entrega de resultados de ejercicio correspondiente al primer trimestre de este año. En primer lugar, superó las previsiones en ventas como también en beneficios por acción, impulsado por el aumento de la demanda de sus productos y servicios para trabajar desde casa debido al coronavirus. Las ventas de la unidad de negocio Data Center Group fueron de 7 billones, un 43% más respecto al primer trimestre del 2019. Se destaca un aumento del 53% de las ventas en la provisión de servicios en la nube. Las ventas de la unidad de negocio Client Computer Group fueron de 9.8 billones, un 14% más que en el primer trimestre del año pasado. Destacamos aquí un 22% de aumento en la venta de productos para notebooks. Se generó 6.2 billones de flujo de caja operativa y 2.9 billones de flujo de caja libre, y se fortaleció la liquidez con 10.3 billones en nueva deuda, a la vez que se suspendió la recompra de acciones. Se espera que las ventas para el segundo trimestre sean de 18.5 billones y un beneficio por acción de 1.10 dólares. Intel no proporciona una perspectiva para todo el año debido a la gran incertidumbre económica. Quiero que veamos un poco más en detalle las ventas. Como vemos en el gráfico, estas pasaron de 16.1 billones en el primer cuatrimestre del año pasado a 19.8 billones
en el primer cuatrimestre de este año, un aumento de un 23%. Pero a mi juicio, el dato más importante aquí es que las ventas de los segmentos centrados en datos representan ya el 51% de las ventas de Intel, mientras que el año pasado eran el 47%. Esto se debe a que las ventas de los segmentos de datos crecieron un 34% con respecto al año pasado, mientras que el segmento centrado en PC lo hizo un 14%. Desglosemos las ventas por unidad de negocio. Haremos foco en estos tres segmentos resaltados, ya que representan el 90% de las ventas de Intel. Podemos ver que las ventas del segmento Data Center Group crecieron un 43% con respecto al año pasado, llegando a los 7 billones. Recordemos que este es el sector dedicado a brindar soluciones a problemas referidos a trabajar en la nube de datos. Las ventas del segmento Non-Volatile Memory Solution Group creció un 46%, trepando hasta 1.3 billones. Este segmento se dedica a la fabricación de memorias flash tipo NAND enfocado en discos SSD para hacer más eficiente el almacenaje de datos. Y finalmente, el segmento Client Computer Group creció un 14% debido a un mayor requerimiento de notebook para hacer homework. Vemos que hay un importante crecimiento en las áreas centradas en datos. Ahora veamos el manejo del dinero que tuvo Intel en el primer trimestre. Vemos que arrancó el año con un total de 13.1 billones, tanto en efectivo como en activos líquidos, que son inversiones a corto plazo y activos comerciables. Se generó 6.2 billones de cash flow operativo. Esto es la diferencia de lo que ingresó por las ventas y los gastos que generan producir el producto o servicio vendido. Tenemos 3.3 billones de CAPEX, que es el dinero usado para mantener los edificios, la tecnología y el equipamiento, quedándonos así 2.9 billones de Free Cash Flow, que es el dinero que queda para libre disposición en la compañía. De eso se pagó 1.4 billones en dividendos y se usó 4.2 billones en recompra de acciones. Aquí quiero hacer un comentario. Que hayan usado 4.2 billones en recomprar acciones me parece excesivo comparándolo con el free cash flow generado. Por eso me parece una decisión correcta que hayan suspendido la recompra de acciones para este trimestre. Lo mejor es guardar ese dinero para cubrir cualquier problema que se pueda generar este año en el cual la economía global se encuentra muy golpeada por el efecto coronavirus. De todas formas, también han adquirido una deuda de 10.3 billones para enfrentar de forma sólida estos trimestres venideros, subiendo el monto total de la deuda de Intel desde los 29 billones a los 39.9 billones. Pasemos a ver un ratio de valoración. El que usualmente uso es el PER, siglas que significan Price Earning Ratio, el cual recordemos se calcula dividiendo el precio de la acción sobre las ganancias anualizadas de la compañía. Entonces tenemos que buscar el precio de la acción, que es de 62.93 dólares, esto es al cierre del viernes 29 de mayo, y las ganancias por acción del último año, que son las resaltadas en amarillo. Al sumarlas tenemos un total de 5.16 dólares de ganancias por acción. Dividimos estos dos valores y obtenemos un PER de 12.2. Al comparar este PER con el de la industria, podemos ver que Intel está un 64% por debajo del PER promedio. Yo esto lo interpreto como que el mercado piensa que el crecimiento de Intel se encuentra estancado si lo comparamos con el de sus competidores. Ahora, ¿de cuánto sería el PER si se cumplen las estimaciones de los analistas? Antes de ver eso, les muestro el PER promedio al que cotiza Intel en los últimos 5 años y su mínimo y su máximo. Ahora, según algunos analistas, las ganancias para el próximo trimestre estarían en torno a 1.03 dólares, lo que anualizado serían 5.27 dólares. Esto quiere decir que el PER al que cotizaría Intel con el precio actual de su acción sería de 11.94. Entonces, si Intel cumple con las expectativas en el próximo trimestre, su precio debería subir
para ponerse a nivel de Super actual e incluso si logra demostrar al mercado que tiene potencial de crecimiento, que para mí sí lo tiene, debería acercarse en el largo plazo a Super promedio. Obviamente esto depende de los resultados que entreguen trimestralmente. Ahora pasemos a un ratio de eficiencia, el ROA. Recordemos que el ROA o retorno sobre activos se calcula dividiendo las ganancias sobre el total de los activos. Entonces primero vamos a calcular las ganancias, que lo hacemos sumando las ganancias correspondientes a los últimos 4 trimestres. Haciendo tal sumatoria, obtenemos que las ganancias totales fueron de 22.8 billones. Por otro lado, según el último balance, los activos de Intel se evalúan en 147.710 millones o 147.71 billones de dólares. Entonces, según la fórmula, dividimos 22.8 sobre 147.71, dándonos como resultado 0.1544, que en términos porcentuales es de 15,44%. Esto quiere decir que por cada 100 millones que Intel tuvo entre sus activos, generó 15.4 millones en ingresos, unos 9 millones más que el promedio de la industria. Ahora veamos el balance de Intel. Como vemos en el gráfico, es un balance saludable. Cuenta con un ratio de endeudamiento menor a 1. Quiere decir que Intel se financia más con su patrimonio neto que con sus deudas. El ratio de liquidez indica que en el corto plazo Intel puede cumplir con todos sus compromisos, mientras que el ratio de solvencia nos dice en qué medida los activos totales pueden hacer frente a los pasivos totales. Considero que si estos dos últimos ratios son mayores a 1.5, el balance es saludable. Pasando a la diapositiva de los retornos, vemos que en el primer trimestre Intel generó aproximadamente 6.2 billones en ventas, pagó 1.4 billones en dividendos y usó 4.2 billones en recompra de acciones, pero anunció que en el segundo trimestre no se recomprarán acciones para hacer frente al problema de la pandemia. El dividendo se mantiene. Entrando más en detalle en los dividendos, vemos que el dividend yield de Intel es del 2.10%, pagando un dividendo anual de 1.32 dólares a menos que anuncien recortes en ellos. Cuenta con un payout ratio de 27.82% y el dividendo ha crecido un 6.96% en los últimos 5 años. De hecho, como vemos en la imagen, los dividendos vienen creciendo desde hace 6 años. Se anunció que se pagarán 33 centavos en dividendos para aquellos que tuvieran la acción el día 6 de mayo y la fecha de pago será el 1 de junio. Los dividendos se pagan con una frecuencia trimestral. A la compañía la dirige Bob Swan, quien es el CEO de Intel desde enero de 2019 de forma oficial, pero ya se desempeñaba como CEO interino desde junio de 2018. Swan está en Intel desde 2016 y trabajó anteriormente en General Atlantic LLC, que era una firma de inversión cuyo foco eran las empresas con márgenes de crecimiento global. Su labor era asesorar a los dirigentes de estas compañías para llegar a los objetivos de crecimiento. Esto es un dato importante, puesto que a mi entender lo que Swan está buscando en Intel es crecer en el mercado de datos en la nube y no quedarse vendiendo únicamente microprocesadores y chips. Además, en 2018 salió a la luz la noticia de que Swan era el único insider que compraba acciones de Intel. De hecho, lo venía haciendo desde el 2010, 6 años antes de que ingrese a Intel. Dato no menor, ya que representa la confianza que tiene Swan en la compañía. Si vemos el gráfico de Intel desde que Swan es CEO, vemos que Intel se revalorizó un 19%, mientras que el Nasdaq, principal índice de las compañías tecnológicas, lo hizo un 32%, y el ETF XSD, que cuenta con compañías que se encuentran en el mercado de los semiconductores, creció un 42%. Pero aún es temprano para decir que Swan no pudo cumplir con lo que esperaba Intel.
considero que la empresa va por buen camino. A pesar de ser una firma ya consolidada en el mercado de procesadores y chips, Intel está cambiando su nicho de mercado y a mi entender lo hace de forma lenta pero segura. Como dije en el principio, yo la tengo en mi cartera. Pienso que tiene un potencial de crecimiento alto y además cuenta con una solidez y firmeza indiscutible en el mercado. Finalmente, quiero cerrar esta presentación con una frase de Andy Grove, antiguo CEO de Intel, que dice lo siguiente: las compañías malas son destruidas por las crisis. Las buenas compañías sobreviven a ellas. Las grandes compañías mejoran con ellas. Esperemos que Intel sea un ejemplo de estas grandes compañías. Llegamos al final. Agradezco nuevamente que vean este video y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Darle like si les gustó, dejar un comentario sobre qué les pareció el video y qué les parece Intel, si la consideran entre su portafolio, por qué o por qué no. Además, compartir el video con sus conocidos. Haciendo estas cosas me ayudan un montón. Nos vemos la próxima semana con otro video. Adiós.